Esas cosas que no pasan los noticieros, pero nos pasan a todes. Abro debate con Balute Aldo. Bueno, y esta cortina, no, mentira. Esta cortina es de... Washington Blues. Balute Aldo, ¿cómo estás? Bien, muy bien, con muchas ganas de hacer la columna de hoy. Es un tema que viene posponiendo un poco. Y es un tema... Hace 2 años y medio. Con muchos tentáculos, digo, me causa mucha curiosidad por cuál de ellos tomarás para, con la tinta de los mismos, graficar la ordenanza de hoy. Wow, el vuelo poético. Sí, Tevi tiene un vuelo poético elevado. Lo sé. Creo que tenemos abierto un micrófono, ojo, ¿Micrófono? Está abierto un micrófono. Yo escuchaba... Uy. Igual, yo mientras no escuche voces, estamos bien, ya ese es mi límite. Claro, de repente escucho voces. Claro, voces externas. No, ni en joda. En este contexto tenemos el abro debate de Balute Aldo con un tema que, de vuelta, es muy amplio. ¿Por dónde lo has, primero, cuál es el tópico y por dónde has elegido abordarlo, estimada Balu? Me gusta que me hayas dado el pie diciendo que es muy amplio, porque quiero reafirmar eso. Tiene muchas puntas. Cada una de estas aristas podría ser una columna en sí misma. Claro. Pero, vamos a hablar hoy de la apropiación cultural. What is that? What are you talking What is about? cultural appropriation? What is cultural appropriation? No sé si recuerdan, pero en un momento estuvo muy de moda este término. Creo que fue 2018, 2019, también con muchas olas de cancelaciones artísticas, sí. Y como que venía mucho de esa mano. Y a mí en su momento me dio mucha bronca porque sentía que ¿vieron cuando ya se lavan muchos términos? Digo, se repiten y circulan tanto que directamente están lavados y parece que no tienen contenido. Sí. Populismo. Y, claro, y corrupción. Outsider. Y cualquier cosa era apropiación cultural. Entonces, si todo es apropiación cultural, nada era apropiación. O sea, era un desastre que no se entendía. Y yo era una pequeña... estudiante de antropología que recién comenzaba y tenía muchas dudas en mi cabeza sobre efectivamente lo que era apropiación cultural. Sabía que había algo que estaba mal de eso, digamos que no está bien en ese término de apropiarse culturalmente pero no me terminaba de cerrar el concepto. Y cuando empecé aquí en Cítrica dije, bueno, esto es un temón. Pero es muy polémico porque justamente no termina de quedar claro, toca cosas que son muy... difusas o que tienen límites, eso, que se corren todo el tiempo y entonces tal vez uno dice una cosa y de repente termina siendo otra y que no son tan blanco y negro. ¿Por qué? Porque el término de apropiación cultural se usaba mucho para hacer referencia a cuando una cultura justamente se apropiaba, ¿no?, de símbolos o tecnologías o vestimentas, etcétera, de otra cultura. Exacto. ¿No? Y, por ejemplo, surgió mucho en un momento en la industria musical, eso en 2018-2019, diciendo como, no, esta artista se está apropiando de raíces, no sé, musicales afrolatinas o afroamericanas o no sé qué, bla, bla, bla. Y lo está usando para su propio marketing, por así decirlo. Y de repente entonces todo se empezó a volver para ese lado de apropiación cultural y que efectivamente estaba mal. Pero también... el problema era como que se la agarraba mucho con la persona y el artista, ¿no? Diciendo tipo, vos, apropiadora cultural o apropiador cultural, y no se veía como una situación un poco más macro. Y entonces también empezó a recorrer esta visión más esencializadora de las culturas. Ya primero decir las culturas es como, por lo menos dentro de la corriente de la antropología, sigue siendo un debate, o sea, no es algo cerrado, pero... como entendiéndolas como algo estático, como algo con límites claros y que no cambia a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, no sé, uno dice, la cultura mexicana, listo, es así y asá, ¿no? Con estos límites, empieza acá y termina acá. Por lo que yo mamé de probablemente un canal de Occidente sobre cultura mexicana. Claro, exactamente. Y entonces empezaban a entender las culturas como desde ese lugar muy, muy esencializador y como si... básicamente se redujeran, ¿no?, a un tipo de vestimenta, una comida, un ritual, una costumbre, y quien no sea mexicano y lo use era apropiador cultural y estaba mal, claro, ¿no? Claro. Pero es un peligro entrar en esa visión porque no funcionan así las cosas, digamos. Además también pasa a ser, el otro extremo pasa a ser segregación ya. Claro. Como solamente pueden, si usa tal ropa es mexicano. Claro, bueno. Tomando tu ejemplo. Exacto, como que ya empieza a dar una vuelta que, no beneficia a absolutamente nadie y encima... no solo no beneficia, sino
posta no funcionan así, estaría muy mal analíticamente pensarlo desde ese lugar. Ahora, la hibridación, el mestizaje, el cambio, las dinámicas, es algo que pasó en la historia de la humanidad desde que el ser humano es ser humano. No existe, no es estático, claro. No existe la cultura. Y si quieren, un poco, digo, mientras hacía esta columna también me ponía a pensar en ejemplos como para llevarlos un poco a tierra y que se entienda lo que quiero expresar. Digo, pensemos en nuestro país mismo. Digo, la Argentina, ¿no? La cultura argentina. Se puede definir, obviamente, el mate, las empanadas, el asado. Pero, digo, desde el Jujuy, ¿no? Hasta Tierra del Fuego, tenemos una cantidad de características, ¿no? Que son realmente muy distintas y es muy difícil englobarlas en un solo lugar. Y son experiencias y vivencias distintas también. Digo, por supuesto, hemos tenido inmigración europea, como también tenemos pueblos originarios. Claro. Y todo eso convive bajo un mismo territorio, bajo, entre comillas, una misma cultura. Entonces, sería muy tonto decir que todo lo que utilices que no sea de tu cultura está mal o te estás apropiando. Ahora, yo entiendo que este término de apropiación se utilizaba justamente para dar cuenta de que se conformaban como una especie de relaciones de poder, ¿no? De una cultura hacia otra, donde en general era una cultura como hegemónica, ¿no? Apropiándose de una cultura más subalternizada, claro, por así decirlo. Exactamente. El tema es que el concepto de apropiación cultural no abarca eso, y como venimos diciendo, apropiarse de no es específicamente algo peyorativo ni que conforme estas asimetrías. Uh-huh. Lo que venimos diciendo, digo, por ejemplo, no sé, los romanos le chorearon todo a los griegos, ¿no? Se apropiaron muchas veces de su cultura, no los estoy defendiendo, pero eso ha pasado a lo largo de la historia. La hibridación y el mestizaje ha pasado y va a seguir sucediendo, y sobre todo en un mundo tan globalizado, con tanta inmigración y movimiento poblacional. Digo, aceptémoslo. Sí, es que incluso ha sido una herramienta, tiene un nombre particular en este caso, pero en épocas de colonización, en épocas de cristianización del mundo, la apropiación cultural fue una herramienta importantísima para eso. Íconos religiosos de pueblos originarios fueron reemplazados con las mismas características por bueno, se llama sincretismo. Sincretismo, ahí está, no me salía cuál era la palabra exacta, pero de alguna manera como columna el sincretismo. Pero de alguna manera es tomar esa cultura y cambiarle un poquito, apropiarse de eso para, con un fin específico en este caso también, que puede ser, bueno, colonización, cristianización de distintos lugares, fiestas paganas que de golpe eran fiestas religiosas con otro nombre, y ahí nacen todas las virgencitas de tal la cual. Virgencita de Luján, virgencita de no sé dónde. Por eso, como es re interesante lo que planteas, porque es justamente un tema muy complejo, que no está tan polarizado, no es tipo, este se apropia de... Y justamente entre mis años de facultad y TikTok, de verdad. Hermoso banco. La universidad de la calle, ¿no? Lo que uno dice, la universidad de la calle. Encontré el concepto colonialismo cultural, que se aplica, es mucho más específico para lo que queremos decir con todo esto, ¿no? Cuando hablamos de colonialismo, sí hablamos de procesos mucho más claros de una sociedad, ¿no? Imponiéndose por sobre otra, pero no solamente que impone, sino que lo que hace el colonialismo es borra todo lo anterior, se apropia y borra. O sea, esa es la característica principal, se apropia, borra e impone. O sea, ¿no? Como esa secuencia. Digo, pensemos en la conquista de América, ¿no? Y todo lo que fue la colonización, como dijiste vos, Nacho, fue básicamente eso, ¿no? Por ejemplo, poner iglesias sobre los templos de las comunidades que ya estaban existiendo acá. No es una fusión, sino justamente una imposición. No es que es un crisol de cultura, de golpe hubo sangre. Exacto. Y hubo un borramiento consciente, ¿no? De eso que se estaba básicamente afanando a las culturas o las sociedades o las comunidades preexistentes antes de eso. Ahora, ¿dónde vemos este colonialismo cultural? Muchas veces, bueno, en todo lo que es el mercado y el marketing y la publicidad, ¿no? Lo que es la moda, también en las artes plásticas, esto que les venía diciendo, ¿no? Muchas veces lo que podemos observar es tal vez una persona más de blanca, de clase media, alta, posiblemente occidental, tomando justamente ciertas simbologías, ciertas costumbres, peinados, etcétera, de culturas subalternizadas. ¿Cuál es el problema?
que muchas veces cuando vemos una persona, ¿no?, que no pertenece a estas características, o sea, no es blanca, occidental, de clase media o alta, utilizando efectivamente estas simbologías, es mayoritariamente discriminada, ¿no? O sea, por el mero hecho de no pertenecer a estas categorías. Esto lo hemos hablado muchísimas veces en las columnas. Entonces, lo que empieza a suceder es como esta cuestión de, bueno, ¿quién puede usar qué cosa y quién no? ¿Y quién decide lo que puede ser utilizado y cuáles no, no? A vos te discriminamos, a vos no. Porque hay una cuestión histórica, subjetiva, claro, moral, o sea, de lo que usamos. Es que muchas veces esas simbologías, es lo que digo, tienen una historia. Tampoco vamos a negar que las culturas o las sociedades tienen una construcción histórica en torno a las simbologías, a las vestimentas, a las comidas, a los rituales que los identifica. Obviamente que sí. Y lo que viene a hacer este colonialismo cultural es, al utilizar, ¿no?, esas simbologías, borra todo eso, toda esa construcción previa, y básicamente lo utiliza para un fin en particular, como vos venías diciendo, Nacho, que es nada, el marketing, el negocio, ¿sí? Ahora, ahí empieza el verdadero debate cuando uno dice, bueno, ¿y cuándo se vuelve colonialismo cultural y cuándo se vuelve inspiración? Sí, exactamente. Estaba pensando un poco en eso. Digo, cuando vos mencionabas, sobre todo antes, desde lo musical, digo, bueno, qué sé yo, Elvis agarró y se apropió de la música, lo que era la música negra de Estados Unidos, y bueno, hizo todo lo que hizo, y a partir de ahí surgieron un montón de cosas. Y digo, ¿hasta dónde es apropiación cultural y hasta dónde es esto una cosa de... crecí con esto y me formó. Sí, o que se genera híbrido y genera una evolución y una mezcla de culturas sana, positiva. Claro, bueno, el tema es que tampoco todo es tan... Es realmente muy difícil porque no es que podemos decir esto sí, esto no, ¿no? Esto estuvo bien, esto no estuvo bien. Es un poco más complejo en ese sentido. También traje otro ejemplo que lo necesito, Ian, pero bueno, ahora volver del otro lado. En el sentido de que uno podría empezar a pensar diciendo, bueno, Elvis se inspiró justamente y tuvo base en toda la música afro. Ahora, tuvo muchísimo reconocimiento y era una persona blanca de Estados Unidos. ¿Hubiera pasado lo mismo si no era lo que era? Digo, sí, tal vez era justamente una persona afro en ciertos... De hecho, en Estados Unidos durante mucho tiempo, digo, las personas afroamericanas no se las dejaba entrar a ciertos lugares, digo... Segregación racial, claro, sí. Había una segregación racial muy fuerte. Justo era una época muy fuerte en ese sentido. Bueno, entonces... La revisión histórica, en cierto sentido, que uno tiene que hacer, es un poco eso, ¿no? Tampoco vamos y creo que la solución no pasa por el lado de decir, de demonizar a la persona porque no tiene sentido hacer eso, sino entender al colonialismo cultural como una dinámica cotidiana que está sentada estructuralmente en nuestra sociedad. Entonces la solución no es tanto señalar y decir, che, Elvis, no hay que escucharlo más porque, no sé, tipo, se basó su música en éxitos tipo afroamericana, claro, en música negra. No, pero además en un momento en el cual todo hoy en día está muy mezclado en ese sentido, digo, todo... Digo, cuestiones o características específicas de una cultura en otro momento en el cual no había tanta sobrecomunicación y tanto de mostrar y de compartir en redes y demás, y que todo lo que estamos haciendo acá puede aparecer en cualquier otro lugar enseguida. Había una cosa más demarcada, más delimitada, digamos, como que tenía ciertos límites. Hoy en día está mucho más abierto eso. Sí. Y bueno, hasta dónde ciertas características son tuyas y no son de todos. Bueno, muchas veces lo que se puede hacer es intentar como llegar a este punto medio donde también lo que sucede, por ejemplo, grandes diseñadores de moda se han justamente inspirado, claro, ¿no? En culturas originarias o en sociedades originarias, por ejemplo, los aztecas, los mexicas en México. Y digo, no se les ha dado ese reconocimiento en esa inspiración, o lo que es peor, terciarizan ese trabajo y son gente básicamente explotada, ¿no? Para que venden estos diseños a las altas costuras de
las Europas, o lo que ha pasado, ahora que lo tengo ahí, Anaí, también lo que me encontré en este TikTok fue que hablaban, esto no lo sabía, de que Picasso se inspiró gran parte de su historia en arte de África del centro. Digo, lo que es el Guernica, por ejemplo, como esas líneas todas más, Sí. no sé cómo decirlo porque yo no sé de arte, digo, está muy inspirado en arte africano del centro. Y a lo de Picasso le llamamos arte con mayúsculas, ¿no? Y a todo lo que pertenece al arte más subalterno es y arte primitivo, ¿no? Es interesante. Y esas esculturitas que hacen la gente en África, que son etnias y que nada, está bueno, pensemos un poco también cómo lo concebimos nosotros. porque Creo hay que la algo- aposta está ahí. Hay algo subalterno también respecto a África, el saqueo, la matanza y demás. Recuerden que Toto de África de Toto se ha compuesto sin pisar África. Recién la tocaron en Sudáfrica como 30 años después. Se abre el debate mientras tanto en el chat de YouTube. Con ese tema no te vi. Con ese tema no. Por ese ese tema tema no. no. Acá estamos, O sea, acá hay tenemos ciertas- el hay ciertas Guernica cosas- de Picasso. Hay ciertas cosas de las cuales no se pueden hablar. Acá tenemos el Guernica de Picasso. Que fue, fue un cuadro importantísimo y nadie le resta importancia. Digo, Picasso fue increíble, como no lo vamos a bajar del podio en el que está. Pero sí digo, bueno, empezar a colocarnos en otro lugar con respecto a estos productos no artísticos y es donde lo miramos, básicamente. Hay acá debate en el chat. Creo que siempre está bien en tanto y en cuando se le dé crédito a quien corresponda, ICS. Que también digo, toma eso y no sé, nosotros de golpe armamos un podcast de golpe con sonidos que están inspirados en la cultura azteca y es fuente cultura azteca. Digo, es como un tema Bueno, interesante. por eso puede haber maneras de retribuir en No, cierto claro, aspecto. claro. Tampoco Está mucho hay- la intención también. Bueno, por eso, pero o sea, tampoco está tan delimitado, pero lo que pasa mucho en relación también a este colonialismo cultural son los museos europeos, por ejemplo. Sí, Están claro. llenos, bueno, también museos es otro tema para otra columna, pero están llenos de objetos que pertenecen directamente a otros países y que deberían ser conservados de donde son originarios. Sí, pero ¿no? creo que eso, mi observación en cuanto a eso es que pasa más por otro lado, no tanto de apropiación cultural. Yo entiendo más la apropiación cultural como el hecho de tomar un ícono, tomar ciertas características de una cultura que tal vez tienen un determinado significado, utilizándolos de una manera diferente, ya sea para sacar rédito o cambio de cosas. No creo que el ejemplo más claro es lo típico de las remeras del Che, ¿no? Bueno. Como el ejemplo más Meme, fácil. ya Bueno, más sí, es meme. que tiene que ver con la comercialización. En ese caso es una- hay una cuestión en el caso de los museos, sobre todo en Londres, el Museo Bueno, de sí. Londres, que está hecho Se afanó todo. íntegramente por otras culturas, es más que una apropiación, es un robo de cultura. Bueno, eso es directamente. colonialismo en la actualidad. El otro día ya no día se invaden hacía- países, pero sino que se siguen conservando cosas de El otro de las día, otras culturas. hablábamos acá en la columna del viernes, no sé si fue el viernes pasado o el anterior, sobre todo lo que fue la campaña que terminó en la colonización de Oceanía en general. Sí. Y hablábamos de que lo que fue la cultura de la isla de Tasmania fue destruida Ay, es a un tristísima esa historia. 100%. Fueron exterminados. Fueron exterminados Sí, es directamente triste, en un plazo de tiempo cortísimo. Una isla Sí. que había estado en completo aislamiento durante 10.000 años. Una Sí, locura. Y la única. El único cuerpo momificado, creo, Muy de feo. la última tasmana Sí. originaria, Sí. estuvo durante un montón de tiempo Expuesta en un museo en Londres. Y completamente, ¿cómo se dice? Como invadida, digamos, Sí. hasta después de, Sí, Hasta después de muerta. hasta lo que después de significa. muerta, ¿no? Porque encima la mostraban como, Corrompida. bueno, también otro tema, claro, sí, pervertida, no sé, no me sale la palabra ahora, porque era muy usual que en esa época eso mostraran los cuerpos de estas personas como gente más cercana, ¿no? A los simios, Sí, a los deshumanizados. primates, Sí, claro, sí. completamente deshumanizado. Eso es, bueno, 100% colonialismo, pero a veces siento que tenemos como una falsa idea de, eso es lo que pasó antes, ¿no? No. Ahora ya no se conquistan territorios, ahora la conquista de América terminó. No,
no terminó un carajo, o sea, sigue sucediendo justamente en estas cosas, ¿no? En estas cosas que son mucho más difíciles de ver y donde lo que pasa también es que el mercado nos hace confundir un poco estas situaciones. Es más donde, ambiguo, más claro, sutil. es más ambiguo, donde efectivamente el monetizar ciertas cosas nos confunde, porque está bien, porque es el trabajo de la gente, pero a la vez a costa de qué lo estás haciendo. Y en el caso de los museos europeos, está esta idea que hasta hoy en día Europa la sigue sosteniendo. O sea, todas las asociaciones y los dueños de estos museos, etcétera, de verdad lo siguen sosteniendo y es realmente trágico. Defienden que todos esos objetos estén en sus museos porque ellos los pueden conservar mejor que a las sociedades o las culturas a las que verdaderamente pertenecen. Claro, acá, profanar, eso esa quería es la decir. palabra. Gracias. Por favor, acá en el chat se ha estallado el debate. Tiene un mensaje franco, A sí. ver. Me hace acordar mucho lo que dice Balu, a ese famoso comentario que es tomado como chiste, pero no es tan chiste, de que por qué las pirámides egipcias no están en el Museo Británico, porque no las pueden subir a un avión. Claro, total. Sí, absolutamente. Respecto a lo que comentamos acá, Marcos Galeri en la misma línea dice: ya aprendernos los países de África, che, gran artista del rock, el Che, suma Pepe Vegan. Agregaría diferenciar entre influencia y robo, ejemplo Led Zeppelin robando canciones enteras a artistas negros. Tira ese. ¿Cuál es la diferencia entre tomar directamente la cultura y en tomarlo como influencia? Es lo que estamos intentando Y discernir, es que Pepe es Vegan. lo que digo, a ver, yo igual no soy quien para dar una respuesta, tampoco nadie está Abriste como el debate. Claro, justamente, lo abro. Y en relación a esto, digo, es interesante igual que se haya armado el debate, me Obvio. encanta porque quiere decir que mi misión aquí estuvo muy bien. Posta. Pero tiene que ver con esto, ¿no? Como uno puede tomar inspiración y esta hibridación va a seguir sucediendo a lo largo de la historia, digo, no pensemos de esa manera tan esencializadora, pero sí en relación a que se puede como estar más abierto de mente a que esas cosas suceden. Esa inspiración puede suceder y si vos sabés que tenés como artista, ¿no? Una posibilidad de acceder más fácil a ciertos lugares y que yo, bueno, puedes invitar al artista en el que te inspiraste a colaborar con vos, por ejemplo. Podés tener No una sé, reivindicación digo, histórica. claro, hay un montón de maneras, digo, si uno quiere, puede, ¿se entiende? A eso me refiero, si uno quiere, puede, hay un montón de maneras de que ese mestizaje, de que esa hibridación sea conjunta y sea, no sé si en igualdad de condiciones, pero no genere esta asimetría tan fuerte a costa de el sufrimiento de los demás. Tenemos acá más mensajes. Marcos Gagliardi que dice: pasa mucho que en Jujuy y las provincias donde el legado originario es obvio que la gente se niega a ser originaria. Y acá tenemos mensajes más polémicos ya de otro tono. Por ejemplo, Pepe Egan que dice: como los rolingas y los hippies que le robaron suéteres a los jujeños. Y tenemos a Rod que no lo entendí, que dice: como por ejemplo todas las tetitas de Capital que hacen yoga. Sí, no entendí. Ah, bueno, esa es otra cosa, sí, también, otra columna. Que hay toda Pero, una... tampoco. No, es Pero, que es una, ¿cuenta como apropiación cultural? es que no, es muy difícil, Yo no, tampoco me quiero poner en consultora No, tipo, obvio. de lo que es apropiación y lo que no, pero sí hay No toda era eso una, lo que veníamos. hay toda una corriente. Te vi desde el conurbano profundo y sin embargo va a una cadena de gimnasios. Exactamente. Estoy No, pero hay toda apropiándome una corriente de culturalmente estas filosofías, religiones nueva era que se colocan Sí, mucho, sí, ¿no? En o son muy conocidas más en la clase media alta, digo, el yoga, por ejemplo, todo eso. Namaste. Claro, y que vienen de otro lado con otras historias. Acá aparece Capitán Milanesa, dice: Ah. los guachiturros usando chombas de cheto. Es verdad, y tiene una historia Bueno, muy buena. Eso de pero eso que es al revés. la COS le quiso pagar a los guachiturros Sí. para que no las usaran. Sí. Bueno, pero eso es un poco al revés, en el término que no perdamos el eje de que este colonialismo cultural o esta apropiación en general se hace de eso, de sociedades hegemónicas sentadas, ¿no? Digo, que esa riqueza sale a costa de el sufrimiento y la explotación de otra cultura y de otra gente, ¿no? En el caso de los guachiturros, es como cuando dicen discriminación inversa que no existe, que ya tuvimos una columna acá también sobre eso. Sí. Digo, es a costa de esa explotación, ¿no? Y de ese borramiento de la otra sociedad, de las otras culturas. Lo de los guachiturros es buenísimo porque es un poco una reparación histórica, ¿no? Claro, Tipo, claro. al revés, o sea, unos pibes de una clase más baja, no más popular, tomando un icono de la clase más alta. Claro. Hay una reapropiación, Sí, sería, en pero ese también caso. creo que hay un punto y hay un nivel de naturalidad también. Quiero decir, esto que decíamos antes, bueno, como si vamos a tomar o si tomamos influencias o cosas de determinada cultura, mostrémoslo, digámoslo. Hay cosas que creo que se van dando de alguna forma también como un poco
natural, se va construyendo, va apareciendo, como uno, no sé si conscientemente o un artista conscientemente No. dice, no, Bueno. voy a tomar esto porque sé que haciéndolo yo voy a sacarle a esto un rey, sino que bueno, es como... A veces son acciones... Sobre todo en el arte, ¿no? Sí. Lo pienso. Bueno, y porque el arte también tiene justamente esta disyuntiva de cuando es inspiración y cuando es choreo, básicamente, ¿no? Claro, seguro. Ahora, el choreo existe y hay mucha gente con mucho poder que a propósito genera estos borramientos. Claro. Muchas veces también son inconscientes, pero por eso me parece interesante traer estos temas a debate para decir, che, esto existe. Nada, tengámoslo en la cabeza. Obviamente que la solución no es ir persona por persona y decirle tipo, vos a propiedad cultural, vos a propiedad cultural, vos a Pero propiedad... está bueno saber que las Porque cosas que también consumimos tienen otro fijémonos bagaje. nosotros. Sí, un total. trasfondo histórico. Sí, total. Abriste una puerta, Balu, acá. Ay, qué bardo que armé. Acá dice Pepe Gan, ¿cuándo un tatuaje en la cara de Tevi, una lágrima negra? No. Apropiación cultural de los traperos. Bueno, con el trap y con todo ese tema también hubo mucho, ¿no? Muchísimo. Hubo mucho debate. ¿Quién no? Todos se están apropiando culturalmente algo mientras hablamos. Y es que es lo que digo, o sea, también es lo que dice un poco Nacho, es muy difícil marcar esos límites, ¿no? Como, Sí. si naciste en Nordelta, no podés hacer cumbia porque la cumbia es de los barrios más bajos. Y volvemos a lo mismo. Pero todo y es- volvemos a lo mismo. todo Claro, es- por eso. Da como una vuelta circular a decir, tipo, no, entonces cada cultura con su. Bueno, Claro. pará, pausa. Pensemos, tampoco están así. Pero Pero- tampoco vamos a negar que existen estas relaciones de poder donde hay una clara apropiación, ¿no? Pero planteémoslo. Bueno, se armó todo un debate, por ejemplo, cuando Rosalía ganó los Latin Grammys. Sí. Rosalía es española. Claro. De latina no tiene nada, ¿no? Pero latín porque habla español y bueno, y ahí se abrió todo un debate también de la propiedad. Bueno, se la acusaba de apropiedad cultural porque usaba tipo música flamenca, tipo en sus Se apropió como 3 culturas en un disco. que en realidad Rosalía estudió flamenco, ¿no? Y bueno, se abrió todo un debate también. Digo, ¿quién es merecedora de cuando pensemos si otra persona lo hubiera hecho, lo hubiera tenido el éxito que tiene Rosalía? ¿De qué depende, qué consumos tenemos? Nada, abro debate. El éxito es de la gente que no sabemos de qué país es, como Luis Fonsi, Manu Chao, que va a decir, ¿cómo te vas a apropiar si no sé de dónde sos? Como no sé dónde sos. Manu Chao, español, francés. Centroamericano. Sí, sí. Vos decís, acá en el aire de Cítrica Radio, Balu Tealdo, grandísima columna de Abro Debate, grandísima, en serio. Ay, gracias. Me cansé, chicos. Sí, lo has dado No, todo. no debato más. Gracias por haber estado, Baluteado. Gracias a usted. Baluteado. Baluteado. Por haber venido a balutear.